Hoy vamos a dar continuidad a la discusión sobre el uso y el impacto de las plataformas digitales, de las redes sociales en niñas, niños, adolescentes. Para ello, siéntense, por favor. Está con nosotros Mario Delgado, secretario de Educación Pública, Ricardo Villanueva, subsecretario de Educación Superior, y hoy nos acompaña la maestra Yareni Analí Domínguez Delgado. Ella es pedagoga y candidata a doctora en Pedagogía por la UNAM, y Sandra Ortega, que es licenciada en Educación Primaria con 30 años de experiencia frente a grupo. Antes de dar paso a este tema, como siempre, todos los lunes, quién es quién en los precios con el Procurador del Consumidor, con Iván Escalante, y al final de la conferencia, José Alfonso con el humanismo mexicano. Nos enteramos hace un momento del grave sismo en Colombia. Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos, tanto con nuestra embajada allá como con el embajador aquí, y por supuesto todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar. Pero si a lo largo de la conferencia hay más información, se las daremos. Adelante, Iván. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta, ¿quién es quién? En los precios iniciamos con el seguimiento a la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio del diésel. Semana tras semana, recordar que se actualizan las estaciones de servicio que están cumpliendo con este acuerdo voluntario de no vender el precio de este combustible en más de 27 pesos. Ya tenemos un 85.8% de cumplimiento, alrededor de 8,810 estaciones, ya con un precio promedio nacional de 27 pesos con un centavo, y a todas, para todas y para todos ponemos a su disposición un mapa en el que prácticamente todos los días se actualiza el precio de los dos combustibles. Ahí con ese QR pueden revisar y pueden hacer zoom y pueden checar cuáles son las estaciones que más cerca les queda de su domicilio, de sus trabajos, de la zona en donde transitan. Entonces es muy importante esta información. Vamos a continuar ahora con el seguimiento a nuestros precios. Tenemos estas que ubicamos en nuestro monitoreo que venden a precios justos. Esta Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, 26 pesos con 92 centavos, y aquí en cada una de las regiones, destacando que en ningún caso el margen de ganancia es superior a 1 peso con 50 centavos por litro de diésel. Le vamos a poner una palomita. Continuamos con los que se siguen volando la barda con los precios. Tenemos esta BP en Ixtacuixtla de Mariano Matamoros en Tlaxcala, que está vendiendo el litro en 28 pesos con 74 centavos con un margen de ganancia de 2 pesos con 88 por cada litro. Y aquí en cada una de las regiones, las que hemos estado identificando, les vamos a poner a todas ellas un tache. Continuamos ahora con el seguimiento a nuestra canasta básica. Recordar 24 productos, nuestra canasta PASIC, que no debe de costar más de 910 pesos, en otro importante acuerdo voluntario, esta vez con el sector de tiendas de autoservicio. Tenemos en nuestro monitoreo la más barata de la semana pasada, Bodega Aurrerá Camino del Seri en Hermosillo, Sonora, 731 pesos la canasta. Le vamos a poner una palomita. Y la más cara, Walmart Cola de Ballena en La Paz, Baja California, 914,50, le vamos a poner un tache. Y ya nuestro conocido seguimiento por cada ciudad, todas van a tener palomita por estar por debajo de los 910 pesos. Alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México, la más barata, Chedraui Ánfora, 797 pesos, palomita. La más cara, Walmart Aeropuerto, 889,50, también palomita. En León, Guanajuato, Chedraui León Poliforum, 772,50, la más barata, palomita. Y la más cara, H-E-B 2984, 900 pesos con 80 centavos, también palomita.
Y en el caso de Chihuahua, Soriana Hiperfuentes Mares 804,80 palomita, y la más barata, esa es la más barata, y la más cara Bodega Aurrera Aeropuerto 844 pesos también palomita. Todas están cumpliendo de las que monitoreamos la semana pasada. Adelante. Bien, la semana pasada se presentó la actualización del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Aquí damos alguna información importante para destacar qué productos que están dentro del PASIC disminuyeron el precio y así también ayudar a la disminución de la inflación, y otros productos que no son parte de la canasta básica, pero que también impactan en los indicadores. Entonces, en el caso de los productos de la canasta básica, presentaron un decremento en su precio importante. El jitomate en 29.20% para abajo, chile serrano disminuyó 6.98% su precio, la zanahoria 2.48%, el azúcar 1.59%, en el caso de productos que integran la canasta PASIC. Otros productos, pero que también se miden, el durazno disminuyó 5.34%, el ejote 5.07%, la papaya 2.96% y la guayaba 2.69%. Información completa, el reporte lo podemos encontrar en nuestro sitio de internet. Adelante. Bien, y esta es una información muy importante. Miren, a partir de la firma del PASIC que encabezó la presidenta Sheinbaum, la primera, en noviembre de 2024, el precio promedio de la canasta básica de estos 24 productos ha disminuido en un 5.8%, ubicándose actualmente en un precio promedio nacional de 834 pesos con 76 centavos. En noviembre de 2024 estaba en 886 con 45. Y de nuevo, este es un reconocimiento a todo el sector de las tiendas de autoservicio por estar apoyando a la economía de las familias mexicanas. Adelante. Bien, en nuestra revista El Consumidor de agosto presentamos un estudio de calidad sobre útiles escolares. Ya viene el regreso a clases. Este es un estudio muy importante que se hizo de 94 productos que integran la lista de útiles escolares. Se analizaron 17 cuadernos, 23 modelos de lápices de color, 15 gomas blancas, 9 juegos de geometría, 16 sacapuntas, 14 bolígrafos de tinta azul, y se aplicaron pruebas como acabados, resistencia, durabilidad y rendimiento. Y aquí queremos poner dos ejemplos, información muy importante para las madres, padres de familia, ahora que van a surtir todos los productos para el regreso a clases. Tenemos, por ejemplo, estos dos juegos de geometría de condiciones muy similares en las evaluaciones, pero miren la diferencia de precios. Podemos encontrar un juego de geometría de 94 pesos con 48 centavos y uno muy similar en 37 pesos con 2 centavos. Tenemos a su disposición todos los precios mínimos y máximos de la mayoría de los productos que se analizaron, también disponible para todas y para todos en nuestra página de internet y en la revista del consumidor. Adelante. Y bueno, hablando de feria de regreso a clases, hacemos un llamado a la Feria de Regreso a Clases Profeco 2026. Esto es en Expo Reforma el próximo fin de semana, 15 y 16 de agosto. Tenemos grandes descuentos y va a haber, además de manera conjunta, 55 ferias en todo el país, en las mismas ciudades. Aquí en el QR pueden encontrar en su estado en dónde está esta feria para que puedan ir y comprar a precios muy accesibles los útiles escolares para su regreso a clases. Muchas gracias. Terminamos con nuestras redes sociales, con el número del consumidor y con la página de internet para que todas y todos puedan hacer las consultas de esta información. Muchas gracias, presidenta. Que tengan todos muy buen día. Mario. Con su permiso, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Agradezco, presidenta, que siga dando esta posibilidad de que tengamos esta conversación sobre el impacto de las plataformas digitales, las tecnologías de información en nuestros niños, en nuestras niñas, jóvenes y adolescentes. Bueno, ya vimos más o menos el panorama general en el mundo sobre regulaciones, vimos también el impacto que generan el uso excesivo de las pantallas, de las plataformas en el cerebro de las niñas, de los niños. También vimos la semana pasada cómo están diseñadas las plataformas, cómo están
diseñados los algoritmos para retener nuestra atención. Hoy la conversación cruza la puerta del aula, porque es ahí donde estos fenómenos ocurren y es el maestro, es la maestra la que tiene que resolverlos. Y hoy enfrentan desafíos muy importantes. Adelante, por favor. El reto es cuando una escuela, un aula tiene celulares o incluso sin ellos en el salón, el reto es sostener la atención de los niños y de las niñas. También enfrentan el reto de la inmediatez digital. Ahora los niños quieren tener todo muy rápido, de manera automática, sin investigar, sin pasar tiempo buscando la información. Gestionar conflictos que generan las redes, el ciberbullying y otros fenómenos que generan mucha ansiedad. Y también, por supuesto, integrar a las tecnologías con un sentido pedagógico. Por eso hoy hemos invitado, como ya lo señaló la presidenta, a la maestra Yareni Analí Domínguez Delgado. Ella es pedagoga, docente e investigadora educativa de la UNAM, forma parte del Grupo de Investigación en Docencia, Diseño Educativo y Tecnologías de la Información y pertenece también a la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación. Ella nos va a ayudar a comprender qué significan estos cambios para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y también está con nosotros, le agradecemos mucho, a la maestra Sandra Ortega Rivero. Ella es maestra que tiene frente al grupo más de 30 años en la Escuela Patria y Libertad. Pocas miradas son tan valiosas para esta conversación como la de alguien que ha visto pasar generaciones enteras por un salón de clases y ha sido testigo desde su experiencia diaria de cómo ha cambiado la forma de aprender. Y el reto ahora es esta disputa que tienen por mantener la atención de sus estudiantes. O sea, pues tenemos una estadística muy rápida. Adelante, por favor. No es para México, pero es interesante este dato. En promedio, en Estados Unidos, los niños reciben 237 notificaciones al día. El 23% ocurre durante el tiempo que están en clases. Esto quiere decir que les llega una notificación cada 4 minutos. Y según un estudio de la UNESCO, cuando recibes una notificación, te tardas hasta 20 minutos en poder otra vez concentrarte, en poner atención, en regresar al tema que estabas atendiendo. Y evidentemente para la enseñanza es importante concentrarnos, poner atención, para leer, conversar, preguntar. Todo esto es fundamental. Por eso no podemos dejar solos a los maestros y las maestras. Tenemos que ir todos encaminados a lograr la atención, la concentración de los niños y cuidar ese espacio extraordinario, el aula, donde ocurre algo que ninguna pantalla puede sustituir: el encuentro para el aprendizaje, que para la nueva escuela mexicana sigue siendo profundamente humano. Por eso le damos la palabra hoy a las maestras. Adelante. Gracias. Muy buenos días, presidenta, secretario, subsecretario. Gracias por abrir este espacio que sirve para repensar de manera conjunta qué sucede cuando el ritmo de las pantallas comienza a marcar también el ritmo de nuestras escuelas. Mi nombre es Yareni Analí Domínguez Delgado. Soy pedagoga, docente e investigadora educativa. Mi trabajo se ha centrado principalmente en la preocupación que tenemos para intentar comprender qué sucede con el aprendizaje cuando la tecnología comienza a mediar cada vez más esta relación que tenemos con el conocimiento. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones desde un enfoque sociocultural y tecnopedagógico para comprender sobre el papel de los dispositivos en nuestras escuelas. La siguiente, por favor. Lo que está cambiando no solamente es la tecnología.
que usamos ahora para aprender, sino también esta manera en la que aprendemos. La inmediatez digital, ya lo decía el secretario, ha estado desplazando nuestro foco de atención. Poco a poco la atención profunda, sostenida, hacia una atención fragmentada. Pasamos de un pensamiento crítico con el tiempo que necesitamos para detenernos, para procesar, para relacionar, para cuestionar, para contrastar, valorar y evaluar, hacia una hiperatención focalizada que salta rápidamente en múltiples estímulos, en estas pantallas, con estos dispositivos, con estas dinámicas que tenemos también a partir de nuestras plataformas. Esto también va a modificar mucho el ritmo en el que aprendemos, de pasar de algo lento, reflexivo, que tenga pausas, a algo que queremos cada vez más rápido, eficiente y de manera inmediata. Cuando todo esto está disponible al instante, disminuye también nuestra tolerancia a la frustración. Estos momentos que son necesarios para la frustración, para la creación de conocimiento, pero sobre todo para pensar y construir este conocimiento. Por eso, el reto de nuestras escuelas no es competir con la velocidad de las pantallas, sino recuperar estos espacios para la pausa, para la atención, para los vínculos y sobre todo el pensamiento profundo. Aprender no siempre requiere más estímulos, a veces requiere ponernos a pensar, detenernos y sobre todo vincularnos. Frente a ello, ¿qué podemos hacer? Desarrollar la competencia mediática crítica. Sí, que significa transitar desde esta competencia digital que únicamente tiene estos usos instrumentales, esta cuestión técnica que también nos permita recuperar esta posibilidad de soberanía, de autonomía, de decisión y de agencia. ¿Para qué? Para que podamos regresar a poner atención en lo que nos preocupa. Adelante. Bueno, hemos hablado un poco sobre la transformación que tienen nuestros procesos cognitivos, pero ¿qué sucede si vamos más allá? ¿Qué ocurre cuando esta lógica digital también empieza a mediar nuestras relaciones y nuestras escuelas? Primero, tenemos impactos en estas interacciones. Cada vez están más mediadas por estas tecnologías, por los sistemas que priorizan los datos, la velocidad y esta eficiencia. Pero también tenemos algunos otros riesgos en otras dimensiones que tenemos que tratar de una manera interdisciplinaria, pero también integral. El impacto que tienen los algoritmos. Estas interacciones que están cada vez más mediadas por la tecnología, pero que también nos invitan a pensar qué sucede con qué hay detrás de las pantallas, qué sucede con los sistemas digitales, y podemos sentir a veces cercanía con personas y comunidades que no siempre conocemos, que no necesariamente tienen con nosotros un vínculo recíproco. Además, esta conexión digital puede ser muy difícil distinguir a nuestras adolescencias, a nuestras juventudes, porque no saben quién está detrás de la pantalla. Actualmente tenemos muchas subculturas que invitan a la simulación, a estos espacios y a estos entornos que tenemos en lo digital, en lo virtual y que se extienden a la vida misma, a estos espacios análogos. Finalmente, esto nos obliga a pensar también nuestras arquitecturas del aprendizaje. Esta aula que está atravesada por una saturación de la información, pero que también estamos expuestas a delegar nuestras decisiones, a este régimen que tiene el clic, lo adictivo que puede ser el scroll infinito. De esta manera, pues tendríamos, y vale la pena preguntarnos, ¿qué podemos hacer como escuela? ¿Cómo podemos diseñar espacios en los cuales todavía sea posible la escucha atenta, activa, el tiempo de espera, la pausa y sobre todo este cuidado, el reconocer al otro? La siguiente, por favor. Frente a este panorama también nos planteamos desafíos que no se tratan únicamente de abordar la tecnología
desde un punto técnico, sino recuperar sobre todo nuestra capacidad para pensar, de no delegar o sustituir este pensamiento crítico, sino queremos aprender y también queremos relacionarnos con ella. Necesitamos replantearnos estos vínculos y estas decisiones. Por eso propongo pensar el aula desde enfoques que están relacionados con la coeducación, con la corresponsabilidad y sobre todo la ética del cuidado. Estas dimensiones que serían la resistencia, el cuidado y la comunidad. La resistencia porque nos permitirá enfocarnos en algunas propuestas que recuperen espacios físicos, la atención, el diálogo intergeneracional, la pausa y sobre todo estas reflexiones profundas que están frente a esta lógica de la inmediatez. El cuidado que nos permite formar una ciudadanía crítica, capaz de enfrentar los retos de una sociedad en constante cambio, de distinguir y evaluar lo que encontramos en la web, atacar también esta desinformación y sobre todo comprender que existen brechas, cuestionar estos sesgos y comprender todo aquello que no siempre vemos o es fácil de detectar. ¿Cómo lo hacemos? Desde la comunidad, reconstruyendo este tejido social, que la escuela puede ser este espacio para construir sociedades más justas, donde el vínculo humano puede estar por encima de los algoritmos y de estas métricas. Un lugar que nos permita escucharnos, dialogar, acompañarnos y aprender de otras personas. A manera de cierre, quiero decir que el desafío pedagógico de nuestro tiempo no consiste únicamente en enseñar, sino en utilizar sabiamente esta tecnología, en formar personas que sean capaces de cuestionar, de debatir, de pensar con profundidad en este diseño que tenemos con la inmediatez, con las pantallas, con las relaciones de esta tecnología y estos dispositivos. Es necesario que recuperemos la soberanía en la atención, focalizarnos, fortalecer este pensamiento crítico, preservar también estos vínculos, fortalecerlos con el encuentro con otras personas, con tareas centrales que puede hacer la escuela. Al final, no buscamos únicamente apagar pantallas, sino recuperar estos vínculos, estos espacios y esta presencia humana. El diálogo y la pausa son necesarios para que se dé el aprendizaje. Este aprendizaje queremos que sea también un proceso de transformación y no solo de rendimiento. La tecnología, si bien amplifica, pero es la pedagogía arraigada en la justicia social, en el cuidado y verdaderamente lo que podemos transformar en nuestras escuelas. Muchas gracias. Bien, pues muy buenos días, presidenta, secretario, subsecretario. Gracias por abrir este espacio y sobre todo por poner en el centro de la conversación pública lo que está ocurriendo todos los días con nuestras niñas y con nuestros niños dentro de las escuelas. Me presento, mi nombre es Sandra Ortega Rivero, soy profesora de educación primaria, tengo casi 30 años de servicio y estoy pues muy feliz trabajando todo este tiempo frente a grupo, donde he acompañado en sus diferentes etapas de los alumnos de estas generaciones, las he ido acompañando poco a poco. Hoy les quiero hablar precisamente desde ese lugar que es el aula. Este lugar que yo he visto durante todo este tiempo y que he alcanzado a ver todos estos días, estos cambios que han surgido sobre esto en la integración de los dispositivos digitales en su vida diaria de cada uno de nuestras niñas y de nuestros niños. Gracias. Bien, ¿qué es lo que ha cambiado en el aula? Pues les platico. Antes de la pandemia, el aprendizaje era toda una aventura, donde las niñas y los niños pues se preguntaban, investigaban, en este caso también consultaban los libros de texto y también había esa participación más activa.
así como también había una gran disposición para aprender. La convivencia era una interacción entre niñas y niños y maestros. Hoy en día, el uso excesivo de esas pantallas pues ha ido afectando. ¿Por qué? Porque yo he observado en algunos niños que pues llegan cansados, con poca concentración y por lo tanto hay un bajo desempeño escolar. Al darles una actividad, que eso a mí me ha sorprendido, es que se les da esa actividad y si no es de su agrado o de su interés, pues obviamente se frustran y en este caso tienen poca tolerancia para poder enfrentar lo que se les está dando. Así también observo que les falta mucha esa parte de la comunicación entre ellos mismos. Y pues para esto también yo he visto otra de las afectaciones es de esta parte de la participación de los papitos, porque pues yo les platico, dentro del salón de clases he puesto una actividad, una dinámica, donde pues yo les pregunto tanto a los padres y como a los niños, ¿qué es lo que le gusta a tu papá? Y niños también, que yo les pregunto, ¿qué es lo que le gusta a tu papá? Y niños, ¿qué es lo que le gusta a los niños, ¿no? ¿Y qué ha pasado con ello? Pues desafortunadamente ninguno de estos casos me ha podido responder y por lo tanto considero que este ejemplo es falta de esto de la convivencia que está faltando en las casas y esto va debilitando esos vínculos familiares. La siguiente, por favor. El papel de las pantallas en la educación. Son una herramienta cuando se enriquece el aprendizaje. En este caso van a ir reforzando los contenidos escolares. Y si nosotros lo utilizamos como un sentido pedagógico, ¿qué va a pasar? Pues con estos contenidos que tenemos en los libros de texto que hoy tenemos en la nueva escuela mexicana, se nos está proporcionando ahí un link y un QR, donde ahí pues nos permite reafirmar esta parte de saber y escuchar y entender lo que están viendo en ese video. Y ahí estamos utilizándolo como un propósito didáctico y también como maestros estamos teniendo ese acompañamiento con el niño, con el hecho de preguntarles qué es lo que viste, qué escuchaste, qué entendiste, y eso pues lo vamos monitoreando en ese momento. ¿Qué dificultades puedes tener en el aprendizaje? Pues si no existe una regulación y ninguna supervisión, ¿qué va a pasar con los niños? Van a empezar a ver más contenidos y sí van a ver mucha información, pero pues ¿qué va a pasar con esa información? Pues van a desplazar esa atención, no les va a interesar lo que pasa a su alrededor con los que están cerca de ellos, va a haber una reducción de esta convivencia y también pues va a interferir en su trabajo escolar. La siguiente, gracias. Y bien, ¿qué he observado yo como maestra durante todo este tiempo? ¿Qué condiciones son las que necesitamos? Tenemos que ser una responsabilidad compartida. En este caso, las niñas y los niños, pues debemos de reforzar ese acompañamiento para desarrollar ese uso del pensamiento crítico. Y también, pues en este caso, reforzar los espacios de diálogo y de la convivencia. También aprender a regular lo que es la relación con las tecnologías. Se refiere a esto que pues nosotros tenemos que ayudarlos a manejar esta relación que tienen con ellas en la tecnología. Tanto a los docentes, también he visto que necesitamos esa formación y buscar estrategias para poder fortalecer el pensamiento crítico frente a las herramientas tecnológicas. También necesitamos un respaldo institucional para poder establecer acuerdos. En la escuela, pues en la escuela tenemos que trabajar de manera colaborativa con las niñas y con los niños y también con los docentes y dentro de esto también la familia para poder establecer acuerdos considerando las necesidades y la realidad en cada comunidad.
La siguiente. Y bien, pues para terminar, yo nada más quiero decirles que como maestra, uno de los grandes desafíos de nuestra época es regalarles a nuestras niñas y niños algo que ninguna pantalla puede ofrecerles. Es el tiempo para mirar a los otros, conversar, descubrir y aprender sin prisa. La escuela debe continuar siendo ese lugar. Y por último, también con base a mi experiencia como maestra, pues la mejor estrategia es esta: el acompañamiento, la presencia, el diálogo y el tiempo compartido con las niñas y con los niños. Gracias. Bueno, este es el tema de hoy, es la perspectiva de una pedagoga y de una maestra, el impacto que puede tener el exceso de uso o la falta de acompañamiento en el uso de redes sociales, plataformas, y cómo impacta en las niñas y en los niños el aprendizaje y el comportamiento. Entonces, vamos a seguir hablando de este tema. Bueno, adelante, vamos con las preguntas. A ver, sobre el tema. Gracias. Muy buenos días, Arturo Pavón de Efecto Colateral Estados Unidos y Chihuahua News. Pues al respecto, el psicólogo organizacional, escritor estadounidense Adam Grant menciona que el uso de las redes sociales en la secundaria anticipa puntuaciones más bajas en los exámenes estandarizados en la preparatoria. Los estudiantes de 10º grado que comenzaron a usar las redes sociales antes del 9º grado están 6 meses atrasados con respecto a sus compañeros en matemáticas y lectura. Él es muy tajante, Adam Grant, y dice: ningún niño debería tener acceso a redes sociales. Una cosa es la tecnología y la otra son las redes sociales. Entonces, el uso de la tecnología sí puede ser muy benéfico, como lo están planteando, pero entrar a redes sociales es lo que causa un riesgo muy importante en las relaciones que tengan con gente que no conocemos y aparte en el atraso en su aprovechamiento. ¿Cuál sería su opinión, Presidenta? Hoy nos enfrentamos a enormes retos, por ejemplo, la inteligencia artificial, que no necesariamente tienen que ver directamente con las redes sociales. La inteligencia artificial nos da una información frente a la pregunta que le hagamos. Y eso evita que investiguemos. Sencillamente nos da la respuesta. Y frente a un niño, una niña, un adolescente que está aprendiendo a pensar y a desarrollar toda su actividad psicomotora, pues puede tener también un impacto. Y al mismo tiempo las redes sociales o el scrolling infinito de que movemos con el pulgar la pantalla y podemos estar horas y lo que nos aparece en la pantalla está determinado por un algoritmo que nos dicen que está vinculado a lo que vemos, pero no necesariamente sabemos a qué está vinculado este algoritmo. Está pensado, promovido, desarrollado por una empresa que tiene impacto en todo el mundo. Por eso es indispensable no solamente el tema de las redes sociales y el impacto que puede tener en el desarrollo de una niña o un niño, si tengo suficientes me gusta, si no tengo suficientes me gusta, si tengo seguidores y la competencia que esto puede generar o la visualización de un tipo de belleza o de un tipo de forma de ser que es aceptado por unos y no por otros. Todo esto tiene su impacto, pero también la inteligencia artificial tiene su impacto. Por eso es indispensable que esto sigamos discutiéndolo como sociedad. No solamente lo que piensa la presidenta o el secretario de Educación o el subsecretario, sino qué piensan las maestras y los maestros en el salón de clase, hasta dónde el celular puede ser un apoyo en la escuela o mejor no, hasta dónde las mamás y los papás deben saber de este impacto para que también puedan hablar con sus hijos, porque no se trata solo de prohibir o de prohibir per se
Es decir, ya no está prohibido, no lo puedes usar, sino de que también las niñas y los niños sepan cuál es el impacto que eso puede tener en su desarrollo, por más pequeños que sean. Por eso es indispensable seguir hablando de estos temas. ¿Quién controla esa información? ¿Cómo se orienta? ¿Qué es la inteligencia artificial? Y también las redes sociales y el uso de la tecnología, sin cerrar la posibilidad de usarlo, obviamente, porque también es benéfico para muchos otros temas. Entonces, por eso nos interesa en los lunes seguir hablando de estos temas de manera permanente. Lo primero es el celular o las tecnologías en la escuela. ¿Qué hacemos? Entre todos. Y después todo el uso de las redes, el scrolling y todo esto, que es un anglicismo en realidad, no sé cómo se dice, creo que no hay traducción exacta. El paso infinito de la pantalla a partir de el movimiento de las redes sociales y el impacto que esto puede tener. A lo largo de 20 años como profesor universitario, me tuve que enfrentar muchas veces con los padres de familia, porque lamentablemente lo primero que apelaban era que eran sus derechos humanos mantenerse comunicados. Entonces no les podía uno quitar o decirles que dejaran el celular a un lado antes de entrar a clases. Y en segundo lugar, pues era la presunción de llevar el equipo más avanzado. ¿Cómo podemos llegarle a las familias para que dejen ese tipo de pensamientos? Hablando, informando, es la mejor manera, que todas y todos sepamos los riesgos que tiene el uso de las redes. Dice la maestra Sandra, me llamó la atención en una de sus diapositivas, transparencias, imágenes. Transparencias, digo yo, ya estoy viejita. Cuando las pantallas sustituyen la convivencia familiar se debilitan los vínculos. Y es cierto. Cuando está la familia, en vez de estar platicando y qué pasó hoy y qué hiciste y cómo te fue en el día, ya hiciste tu tarea, cómo vas, están todos ahí metidos en el celular y están comiendo y todos metidos en el celular. Pues obviamente debilitan el vínculo familiar. Pero esto es algo que hay que hablar, no es decir, está prohibido usar el teléfono mientras comes, pues no, sería absurdo. Pero sí decir, hay impactos cuando sustituyes la convivencia familiar por el uso de la tecnología. Fue algo que se profundizó durante la pandemia. Sí, pero ahora más, porque hay muchas nuevas herramientas en las redes, en las plataformas. No existía la inteligencia artificial durante la pandemia, hoy existe y cada vez está más desarrollada. A mí me impactó muchísimo en una encuesta que hizo la Subsecretaría de Educación Superior, que los jóvenes lo usan como psicólogo. Es decir, le preguntan a la inteligencia artificial en el que existe, me siento deprimido, ¿qué hago? Y por más que pueda ser útil la inteligencia artificial para distintas herramientas, sustituir a un profesional o por la inteligencia, pues también tiene sus riesgos. Puede tener su apoyo, pero también tiene sus riesgos. Entonces, tenemos que estar muy atentos a este desarrollo, porque finalmente es el impacto de nuestras generaciones y de las generaciones futuras en el desarrollo del país y del planeta, de la humanidad. Hace algunos años escuché una frase que decía que las computadoras cometen el error de pensar que el humano no comete errores. Y es que la inteligencia artificial se alimenta simplemente de lo que está en las redes. Lo único que hace es arreglarlo o redactarlo de una manera un poco más humana sin tener esa inteligencia real. No nada más a los niños habría que quitarles los dispositivos, hay gente que también, hay adultos y adultos muy mayores sí, que deberían de dejar las redes o les den un manazo, como Vicente Fox, que sigue diciendo, insistiendo. No, imagínense, no, tiene libertad de escribir en las redes lo que él quiera. Sí. Sigue insistiendo ya en que lo evalúe la ciudadanía. A nosotros los adultos mayores nos tienen que poner a trabajar y que sí, somos una bola de, como lo ha dicho siempre, ¿no? Como si él tuviera unas manos muy, muy pequeñitas. Pues es esta idea de la derecha, de los conservadores, que los programas de bienestar
no deberían existir. Y esta idea muy absurda de que el pobre es pobre porque no trabaja. Cuando si alguien trabaja, pues es justamente el que vive en la pobreza. Es un sistema que evitó que aunque trabajaras más de 8 horas diarias, no podías tener lo mínimo indispensable, entre otras cosas porque el salario mínimo no aumentó durante tantos años. En fin, es algo que hemos hablado en muchas ocasiones. Son 2 proyectos de nación, de país y de humanidad. 2 proyectos. Un proyecto humanista que le da la mano al que se quedó atrás y otro proyecto que solo piensa en la competencia, en la avaricia en realidad, como la forma de desarrollo de un país. 2 modelos distintos y la gente pues siempre puede elegir entre uno y otro. Aunque la derecha siempre ha estado en contra de los adultos mayores, parece, porque la ex candidata del PRIAN pues también insultó a los adultos mayores diciendo que si no habíamos tenido una casa después de los 60 pues éramos muy torpes. Y eso es una tesis de ellos, de siempre. Presidenta, pues ya nada más para terminar, preguntarle cómo le fue con la jornada forestal. Por ahí hay un video, estuvo muy bonito. Ayer nos quedamos como a 1,5 kilómetros porque ya había muchísimos autos estacionados, nos aventamos caminando para llegar al lugar donde fue la reforestación, ahí en el Iztapopo. Aproveché porque ayer fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas para proponer que el Paso de Cortés se renombre por el Paso de los Pueblos Indígenas. Algunos se molestaron ahí. ¿El PAN? No, algunos comentócratas también. Pero el nombre de las calles, los monumentos, las referencias que tenemos, pues hablan de la sociedad. ¿Cuál es nuestra referencia? Más mucho antes de Cortés, que ni Carlos V reconoció, o más bien lo reconoció como un salvaje, por propiciar las matanzas que propició, por marcar a los niños. A ver si tienes ahí el de Carlos V de nuevo. Carlos I de España. ¿Por qué el pueblo de México va a tener esa como referencia? Porque además antes de Cortés, por ahí pasaban los indígenas, evidentemente, era el paso. Y sí refleja a quién veneramos, a quién no. Entonces, una propuesta. Ya le pedí a Luisa María que viera dónde tiene que escribirse eso, si es una propuesta, en qué ley tendría que aprobarse. Pero sí tiene que ver con una visión. Y quien se molesta, pues venera a Hernán Cortés, ¿no? Esa es su referencia. Y nosotros estamos en un momento distinto en la historia de México de reconocer a los pueblos indígenas, que ya se reconocieron en la Constitución como sujeto de derecho pleno, y ahora hay que reconocerlo en la historia, la referencia de lo que significa, y en el futuro, en el presente y en el futuro, y por qué ahí están los grandes valores que todavía afortunadamente tenemos las y los mexicanos. Esto es año 1548. Don Carlos, rey I de España, V de Alemania, etcétera, usted, presidente, y oidores de nuestra audiencia real de la Nueva España, salud y gracia. Sepan que en el juicio de residencia que por nuestro mandato se tomó a don Hernando Cortés Marqués del Valle, ya difunto, murió el 2 de diciembre de 1547, del tiempo en que fue capitán y gobernador de esa tierra, entre los cargos que le fueron hechos se le pusieron 5,
el uno de los cuales fue que estando dicho don Hernando en Tepeaca, Tepeaca es en Puebla, vino allí de cierta entrada un Cristóbal de Olid, del cual había traído muchos indios e indias que había tomado pacíficamente, los cuales eran del pueblo de Cachula, Cholula en realidad, y que traídos el dicho don Hernando había hecho apartar de los dichos indios a 400 hombres que eran para pelear y los había hecho matar, todos, y los otros que habían quedado, que eran mujeres y niños, en una cantidad de hasta 3,000, los había hecho herrar, es decir, marcar con hierro, como esclavos. Y el otro cargo fue que estando en Texcoco, el dicho marqués, después que perdió esa Ciudad de México, y antes de que volviese a ganarla por segunda vez, había enviado a Gonzalo de Sandoval, ya difunto, a Acapulculca, por cierta madera, para hacer unos bergantines, y que por orden del dicho marqués, estando los indios de dicho pueblo y pueblos a él sujetos en paz, y los trajo a dicho pueblo de Texcoco, donde los hizo esclavos porque había matado a 2 españoles. Bueno, nada más lo de arriba. Había hecho apartar de los dichos indios a 400 hombres que eran para pelear y los había hecho matar. Y los otros que habían quedado, que eran mujeres y niños, en una cantidad de hasta 3,000, los había hecho marcar. Esto lo dice Carlos I de España en 1548. La pregunta es si eso es lo que vamos a seguir reconociendo. Se puede llamar paso de los pueblos indígenas, antes paso de Cortés. ¿Y ya cuál sería el balance de la reforestación? De la reforestación, a ver si por ahí hay un videíto, ¿no? De la reforestación. Muchas gracias a todos los gobernadores, gobernadoras, la jefa de gobierno, a las Fuerzas Armadas, a todos los combatientes de incendios y reforestadores del país, de CONAFOR y de las distintas entidades de la República, los sembradores de Sembrando Vida, a todos por esta gran jornada de reforestación. Mira la tierra, ya quiere sanar, prepara tus manos para sembrar. Un árbol nace donde hay corazón y crece más fuerte con tu unión. Este domingo no puedes faltar, con tu familia ven a plantar, sembrando vida por todo México vamos a andar. Este domingo 9 de agosto sembrando en México, ven a plantar, conservar y cuidar. Miles de árboles hay que sembrar, un mejor futuro vamos a lograr. Siembra una semilla, dale su lugar, agua en la raíz, déjala brotar. Si cuidas hoy lo que va a crecer, mañana tus hijos lo van a ver. Este domingo no puedes faltar, con tu familia ven a plantar, sembrando vida por todo México vamos a andar. Este domingo 9 de agosto sembrando en México, ven a plantar, conservar y cuidar. Miles de árboles hay que sembrar, un mejor futuro vamos a lograr. Siembra esperanza, deja raíz, un mejor mañana empieza aquí.
a la otra pregunta. Gracias. A ver, vamos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, el compañero. Gracias, presidenta. Muy buenos días. A todo el panel también buenos días. Enrique Muñiz de Capital 21. Pues primero preguntarle sobre el tema. Hablaban ahorita de los espacios, de recuperar estos espacios en las escuelas de convivencia. Uno de esos espacios son las bibliotecas en varias de las escuelas. ¿Se ha pensado en esta recuperación y fortalecimiento para también, como bien lo decía, buscar más la investigación también dentro de las escuelas, fuera de lo que son las pantallas, el celular, las tabletas? ¿Cómo se piensa trabajar en esa área, presidenta? Mario. El Fondo de Cultura Económica nos ha ayudado muchísimo a llevar libros a las escuelas con la colección que hizo recientemente. A muchas preparatorias estamos llevando libros. Y la presidenta nos ha instruido, en el caso de educación básica, a fortalecer las habilidades de lectoescritura. Vamos a promover más la lectura en los niños, en las niñas, que es una manera también, digamos, de balancear este uso excesivo de las pantallas, lograr la concentración, la atención en la lectura de los libros. Recuerdo que en Ciudad de México, todavía como jefa de gobierno, usted implementó un programa de ir a leer en las escuelas. También aquí como presidenta ya pues se hizo un trabajo similar. ¿Dará continuidad a esos trabajos también? Va a iniciar apenas. Está pensado principalmente para tercero de secundaria y educación media superior, pero podemos ampliarlo a la educación básica. La idea es que igual todos los gobiernos estatales y el gobierno federal estamos proponiendo que un día a la semana, los lunes, haya un espacio donde maestras y maestros puedan hablar con sus alumnos, particularmente en tercero de secundaria y en media superior, de lo que llamamos el ABC de las emociones, que aquí lo platicamos y lo vamos a presentar ahora antes de la entrada a clases. Tiene que ver con la salud mental y justamente con orientar a los jóvenes de cuáles son los impactos del uso excesivo de las plataformas digitales y cómo reorientar la lectura. Acompañado de ello, el objetivo es que servidores públicos vayan a las escuelas, a todas las escuelas, a leer. Ya se escogieron los textos para poder leer sobre distintos temas a las y a los jóvenes. También voy a ir yo a leer los lunes, quizás no todos, pero sí por lo menos una vez al mes, para poder ir a compartir la lectura con niñas, niños, jóvenes. Fue muy importante la campaña que se hizo contra el consumo de fentanilo. Muy relevante, tuvo muchísimo impacto. Ahora esta campaña va también al uso del cristal o la metanfetamina, pero no solamente queremos que sea contra las adicciones, sino que realmente sea una intervención de todas y todos para los vínculos afectivos entre los jóvenes y la familia, los jóvenes y otras personas, y dejar a un lado las plataformas digitales que generan tanta ansiedad. Entonces sí es parte del ABC de las emociones que vamos a ir a leer a las escuelas. Muy bien, presidenta. Bueno, y retomando también el tema de estos renombramientos de sitios que hacen referencia a la conquista, Colón, Hernán Cortés, ¿se ha pensado en otros sitios que también puedan ser identificados y renombrados para principalmente hacer honor y reconocimiento a los pueblos indígenas y que quede fuera pues esta parte del reconocimiento que hasta ahorita se le da con estos nombramientos, como Paso de Cortés, por ejemplo? ¿Se ha pensado en otros lugares? Hoy sale en el Reforma como criticándome de cambios que hice cuando fui jefa de gobierno y ahora como presidenta. Y qué bueno que sale porque estoy muy orgullosa de ellos. Hablaba, cuando nosotros crecimos, íbamos a conocer el árbol de la Noche Triste, donde había llorado Hernán Cortés su derrota por parte de los indígenas mexicas.
y nosotros lo rebautizamos como la Noche Victoriosa. Había un paso que se llamaba el Puente de Alvarado. Alvarado fue el responsable de la masacre del Templo Mayor, cuando sale Hernán Cortés y se queda Alvarado a cargo. Viene la fiesta y en plena fiesta viene una masacre. Pues ¿cómo va a llamarse Puente de Alvarado a alguien que propició una masacre de este tipo? Y sí lo renombramos como México Tenochtitlan. Igual el Zócalo le pusimos Zócalo Tenochtitlan, pues en un reconocimiento de la historia. Entonces ahora pues sí, al Paso de Cortés la propuesta es que se llame Paso de los Pueblos Indígenas, porque que dice como sociedad que sigamos reconociendo al conquistador que propició, que ni siquiera fue reconocido en España por las masacres que cometió. Entonces por eso es Paso de los Pueblos Indígenas, antes Paso de Cortés. Ok, presidente. Y en un último tema, preguntarle, bueno, pues han concluido los Juegos Centroamericanos y del Caribe con una actuación de los deportistas mexicanos de récord. Le pedí, ¿sí va a venir el miércoles? Miércoles. Le pedí a Rommel que a ver si pueden venir también algunos de los deportistas que sacaron medallas de oro, pero si no, viene Rommel a platicar, récord histórico en los centroamericanos. Muchas felicidades a todas y a todos los deportistas que pusieron en alto la bandera nacional. ¿Habrá un tipo de reconocimiento también de otro tipo? Vamos a juntarnos con ellos. Casi todos tienen becas estoy platicando con Rommel, lo que ellos decidan, lo que sea mejor para ellas y ellos para seguir en la competencia. Y finalmente, ¿cómo seguir fortaleciendo el trabajo de estos deportistas para que no solo se quede en centroamericanos, sino también en algún momento se pueda tener resultados mayores en Juegos Olímpicos, que ya son competencias mayores? Rommel está haciendo un gran trabajo al frente de la CONADE y lo que ha buscado es que puedan ir al mayor número de competencias posibles, la mayor, obviamente de acuerdo a al avance que tengan y a los puntajes que puedan tener de las propias federaciones, como se hacen las competencias deportivas, pero que puedan tener todos los apoyos para ir a las competencias. Entonces estamos buscando todos los apoyos posibles que puedan tener y al mismo tiempo pues las becas, son de distinto nivel las becas, también para que puedan dedicarse al deporte, si así lo desean. Muy bien, presidenta, muchas gracias. Gracias. Vamos por acá, a ver la compañera. Buenos días, presidenta. Elia Cruz de La Hoguera. En primer tema, quisiera preguntarle, en esta alerta que emitió Estados Unidos de seguridad en Michoacán, que derivó en la suspensión temporal de la exportación de aguacate, ellos mencionaban que había una amenaza. ¿Su gobierno ya identificó esa amenaza? Hubo una reunión en la embajada el viernes, si mal no me equivoco, sin informarnos, tomó esta decisión pues las distintas instituciones que tienen que ver con la inspección del aguacate. El aguacate que es para exportación y en general todas los productos perecederos que se exportan y los no perecederos también, pero los perecederos tienen un control de calidad muy estricto y un control de sanidad muy estricto, que tiene que ver pues con los acuerdos comerciales. Para ello pues hay inspecciones sanitarias que las hace en México Senacica, que es la institución que se dedica a la inspección sanitaria por parte de la Secretaría de Agricultura, y al mismo tiempo inspectores ya sea mexicanos contratados por las agencias de Estados Unidos sanitarias
o también pueden ser estadounidenses que están en México, que se dedican a la inspección en la cadena productiva del aguacate de exportación y de otros productos. Lo que plantearon, que no lo informaron previamente, es que algunos de estos inspectores habían tenido amenazas. Yo me reuní con la asociación que se dedica que está donde están organizados todos los productores y empacadores de aguacate para exportación. Esta reunión ya la teníamos y justo se da el día en que ya la teníamos programada y justo se da esta situación por parte de las instituciones del gobierno de Estados Unidos. Y ahí hablamos, como lo mencioné aquí en la mañanera, hay una zona en donde se tiene mayor vigilancia, que está alrededor de Uruapan, en donde bajó mucho la extorsión, pero hay otra zona en donde en el último mes había crecido temas como la extorsión. Por eso me reuní con ellos, junto con la Defensa y la Secretaría de Seguridad, para poder atender, incluso personal de la Fiscalía, para poder atender este tema. Y al mismo tiempo se dio este retiro. Entonces, de por sí ya estábamos atendiendo el tema, se tomó una decisión, incluso el día que estuvieron conmigo, después se quedaron trabajando para ver dónde se fortalecía la vigilancia y cómo fortalecíamos todo el apoyo que se requiere. Y al mismo tiempo para los productores y los empacadores, y al mismo tiempo, cuando se da este llamado, pues pedí al secretario Omar que hablara, estaba Roberto fuera de México, entonces a Relaciones Exteriores y a Seguridad, que pudieran hablar con el embajador para poderse sentar a ver exactamente qué es lo que estaba pasando. Se sentaron el viernes y ya se planteó de algunas personas que habían recibido algunas amenazas y se les va a dar toda la seguridad para que no haya problema. Y esta mesa se queda de manera permanente para garantizar la exportación del aguacate y también que todas las personas tengan seguridad. Entonces el acuerdo fue justamente eso, que les van a dar protección de seguridad, únicamente eso, para que vuelvan todos los inspectores. A todo en realidad, porque es a los productores, a los empacadores y también pues a los inspectores, tanto de Senacica como de esta, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero es una organización que se dedica a la inspección que viene de Estados Unidos. Entonces se acordó la seguridad, ya se abrieron 45 empacadoras para su exportación y creo que son 60 y tantas, las que siguen también esperamos que se abran esta semana. ¿Les mencionaron qué grupo criminal los estaba amenazando? Bueno, eso ya lo puede informar la Secretaría. Presidenta, ¿usted no ve una intencionalidad distinta, aparte de la seguridad, por parte de Estados Unidos con este tema del aguacate, que se suma quizá a la acusación o el señalamiento que hacen de las lechugas mexicanas con este brote que dicen que inició en Guanajuato, y sumado también recientemente con lo de salmonelosis con los chiles? Esperemos que no, vamos a ponerlo así, y que en todo caso pues atendemos si es que hay algún problema. Pero ya explicó aquí la Secretaría de Salud que las lechugas mexicanas o las lechugas de esta empresa, de donde pudo haber brotado esta… Ciclospora. Sí, pero no es bacteria, es otra… Parásito. Este parásito no venía de ahí, que ya se demostró que no venía de ahí. En el caso igual de los chiles serranos tampoco hasta ahora se ha presentado ningún problema. Entonces pues hay que dar la información y esperemos que no tengan ninguna otra intención. Gracias, Presidenta. En otro tema, quisiera preguntarle ahora que regresó el canciller Roberto Velasco de Brasil, ¿ya tienen una fecha para la firma del acuerdo convenio con Petrobras y si se confirma que usted visitará Brasil? Me voy a reunir hoy con Roberto para platicarme. Estuvo en la reunión de seguridad en la mañana, pero ya no tuvimos oportunidad de ver exactamente qué es lo que está faltando para la firma del convenio con Petrobras y les informo en la semana.
Ok, muchas gracias. En otro tema también quisiera preguntarle, la semana pasada usted mencionaba que la consejera jurídica iba a seguir manteniendo estas conversaciones con la CIR para ver, digamos, sus cuestionamientos acerca de los lineamientos de la ley de audiencias. ¿Su gobierno está abierto a hacer cambios en caso de que lo pidieran? Sí, y no solo la Cámara, también se han recibido de otras organizaciones o personas comentarios. Por eso esta consulta pública, para que se perfeccione el derecho de las audiencias. Y ese es el objetivo. Entonces, en la semana vendrá Luisa María para poder platicar de qué cambios, si es necesario, se harían a los lineamientos. ¿Estaría dispuesta quizás a ceder en el asunto de que tengan un defensor de las audiencias o del código de ética? Eso ya viene en la ley, eso no está a discusión. O sea, en la ley ya viene el código de ética y el derecho de las audiencias a tener un defensor de audiencias en cada empresa televisora o de radiodifusión. Eso ya está en la ley. Incluso la Cámara estuvo de acuerdo con lo que se aprobó, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión estuvo de acuerdo con lo que se aprobó, hubo discusiones incluso en el Congreso y estuvo de acuerdo con lo que se firmó o con el contenido de la ley, estuvieron de acuerdo. Ahora lo que está planteado es los lineamientos para que eso se cumpla. Entonces están a consulta pública y pues evidentemente es en el marco de lo que se aprobó en la ley. Finalmente, Presidenta, hace semanas usted ha anunciado junto al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, el director de Conagua, la inversión histórica que están haciendo en el oriente de la ciudad y el Estado de México. Quisiera preguntarle si dentro de todas estas obras que están realizando en esa zona, sobre todo sobre la avenida Zaragoza, contemplan una exactamente antes de subir el puente de la Concordia, porque esa zona es muy conflictiva, siempre se inunda, cada año ocurre eso. Si tienen planteado algo para justamente esa zona. De hecho, hay una parte que ya está funcionando. El año pasado hubo inundaciones en esa zona y tardó mucho tiempo en bajar el nivel del agua. Ahora hubo cierto nivel, pero de inmediato pudo desalojarse el agua. Entonces, si quieren, otro día invitamos nuevamente a Conagua para que expliquen dos cosas. Uno es el metro, digamos, la disminución de inundaciones, encharcamientos en la zona metropolitana del Valle de México, particularmente en el oriente, y dos, llevar agua potable, porque también hay un proyecto integral de recursos muy importantes para poder sustituir algunos pozos que provocan el hundimiento de la zona oriente y llevar agua desde Cuautitlán Izcalli hasta Iztapalapa. Estuve en el lago de Guadalupe hace unos días, es una presa que se hizo por el general Lázaro Cárdenas para evitar inundaciones en el Valle de México y es una presa que se alimenta principalmente con agua de lluvia. Tiene algunos niveles de contaminación de drenajes que llegan de colonias que fueron creciendo alrededor del lago. Se están haciendo los drenajes marginales para que no llegue al lago de Guadalupe y al mismo tiempo utilizar esa agua de lluvia, que pueden llegar a ser 3 metros cúbicos por segundo, para retornarlos al uso tanto de Cuautitlán como de otras regiones de la zona metropolitana. ¿Cuándo se iniciarán las obras? Porque también lo había mencionado usted, de la línea A del metro, que también se inundó hace 15 días. Traemos a la línea A del metro, todavía no tiene recursos para poder recuperar, digamos, estamos viéndolo con la jefa de gobierno. En este momento estamos destinando para la Ciudad de México, obviamente lo que se destinó para terminar el tren insurgente de Santa Fe a Observatorio, los recursos para el tren Lechería AIFA, que aunque es en el Estado de México, ayuda mucho a la Ciudad de México.
la línea 12 del metro, que es una línea que ya lleva muchísimo tiempo hacia el poniente, hacia Mixcoac, que la estamos construyendo desde el Gobierno de México, y la línea 4 del cablebús, que va por Tlalpan. Ese recurso para infraestructura, más aparte los 1.500 millones que se dieron, igual que a Jalisco y a Nuevo León, para la línea 2 del metro. Toda esa inversión está en este momento en la Ciudad de México y, por supuesto, el tren Ciudad de México-Querétaro pues va a beneficiar también a muchos habitantes de la Ciudad de México. La parte de la línea, pues tenemos que ver en qué momento podemos destinarle recursos para recuperar su… dado que es Avenida Zaragoza o Calzada Zaragoza, tiene hundimientos, entonces la idea es que se pueda recuperar para que pueda recuperar velocidad la línea. Todavía estamos platicando eso con la Ciudad de México, pero lo que tiene que ver con la inundación en Los Reyes La Paz, que justamente es ahí una de las estaciones del metro de la línea donde se inunda, eso ya se está trabajando, ya tiene todos los recursos y es parte de lo que visitamos hace poco en Nezahualcóyotl, lo que se hizo en la presa del Salado o en el vaso de regulación del Salado. Todo eso se está trabajando en este momento. Gracias, presidenta. Buenas. Gracias. Vamos de este lado. A ver, ¿quién está? A ver, la compañera. Muchas gracias, presidenta. Yereda Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, sabemos que esta regulación, este tema de la discusión va enfocado principalmente a niños y adolescentes que han sufrido pues por este uso intensivo de las plataformas y las redes sociales. Sin embargo, pues también sabemos que los adultos han sufrido pues parte de las afectaciones del uso de estas redes sociales, de estas plataformas digitales. Y en este sentido, presidenta, preguntarle, en febrero usted habló de la necesidad de regular el uso de bots en redes sociales, particularmente durante las campañas electorales. Ahora que se retoma este debate sobre la regulación de plataformas, ¿se contempla establecer reglas específicas para cuentas automatizadas, granjas de bots, campañas coordinadas de desinformación, y qué autoridad sería la encargada de detectarlas y de sancionarlas? En el plan A de la reforma electoral, que no se aprobó, decía que cuando se usa inteligencia artificial debería aparecer en grande esta propaganda, esta publicación está hecha con inteligencia artificial, porque ahora es muy pequeñito lo que aparece y a veces ni siquiera aparece. No se aprobó esto y pues para las campañas ya le correspondería al INE o al INE esencialmente pues hacer lineamientos generales, porque es la institución encargada de ello. No sé si lo harán o no lo harán, pero en todo caso les correspondería a ellos. Ya la parte legislativa para esta campaña ya no podrá aprobarse, porque ya no es la fecha para poderlo hacer para esta campaña electoral. De todas maneras, sigo pensando que es importante que tenga por lo menos la inteligencia artificial, pues la publicación de qué es inteligencia artificial. Pero esta discusión va más allá incluso de las campañas electorales. Tiene que ver con la convivencia y las relaciones humanas que están siendo afectadas por todos estos mecanismos. ¿A quién tenemos que proteger primero? Pues a las niñas y a los niños. Y particularmente ya hay… ¿Cuántos estados que han regulado el uso de? 16 estados que ya lo pusieron en sus normas, que en la escuela no se pueden utilizar los celulares. Entonces podemos empezar por ahí. Además, estos estados son de todos los partidos políticos. Hay de aquellos que provienen del PAN, del Movimiento Ciudadano, del PRI, de Morena. Quiere decir pues que hay un inicio de acuerdo en todas y todos, por lo menos partidos, pues de regular el uso de los celulares en las escuelas. De todas maneras, a nosotros nos interesa que no solamente venga desde la autoridad, sino que mamás y papás sepan pues cuál es el impacto, y también los jóvenes y las niñas y los niños, del uso excesivo de los celulares, que hoy están pues cerca de 7 horas
en el celular, 7 horas que no están haciendo otra cosa más que ver el celular. Entonces están sustituyendo un tiempo que antes era de raciocinio, de pensamiento, de ejercicio mental y físico por la pantalla. Entonces es indispensable que sigamos hablando de esto. Ya después de que veamos las escuelas y la discusión del impacto que tienen el aprendizaje y el comportamiento de las niñas y los niños y los jóvenes, pues ya podemos hablar después de inteligencia artificial y otras regulaciones que también ya hay en muchísimos países del mundo y que me parece indispensable que México lo tenga. Y mientras más de consenso sea, mejor, porque yo creo que muchísimas personas, no importa de qué, por quién voten, digamos, en una elección, están de acuerdo que debe haber una regulación. Bueno, lo dice el Papa León XIV en su encíclica de cómo hay monopolios muy poquitos que controlan los algoritmos y lo que se ve en las pantallas y el impacto que esto puede tener en general en la sociedad. Presidenta, sobre el impacto financiero precisamente del uso de los celulares, quisiera preguntar si se ha analizado junto con la Conducef la necesidad de aumentar la alfabetización de los adultos que durante y después de la pandemia también sufrieron adicción y influenciados por la manipulación de los algoritmos, pues se vieron dirigidos a invertir en criptomonedas. Bueno, es algo, vamos a preguntarle a la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, en los últimos meses hemos visto la clausura de escuelas mal llamadas militarizadas por denuncias de abusos físicos contra menores. En este contexto me gustaría retomar el caso del exprofesor de La Salle, Francisco Serrano Limón, que pues es un caso que vuelve a poner sobre la mesa las denuncias de abuso sexual en las escuelas. Presidenta, ¿su gobierno contempla fortalecer la supervisión de este tipo de escuelas y establecer protocolos pues más estrictos para prevenir este tipo de casos, para denunciar y para la atención de estas denuncias? Con su permiso, Presidenta, son dos temas. Primero, las escuelas militarizadas, advertimos que no está contemplado en ninguna ley como modelo educativo. Entonces, le pedimos a las autoridades estatales, que son las responsables de emitir los REBOEs, de que aquellas escuelas que no quisieran cambiar tienen que ser clausuradas, cerradas. Y algunas de estas militarizadas sí tienen cierto reconocimiento en comunidades educativas. Ellos tienen que transformarse ahora de conceptos militares a conceptos cívicos, ciudadanos y basados en el humanismo mexicano. No tenemos ningún conflicto con ninguna autoridad estatal. Hemos platicado con Aguascalientes, con SAC. Pedí una disculpa pública de un caso muy grave que ocurrió en la Gustavo Madero hace, si no me equivoco, 10 años. Y una de las consecuencias de ello fue establecer protocolos para evitar cualquier tipo de maltrato y abuso sexual en las escuelas. Y el segundo lunes del inicio de clases, en este ciclo arrancamos el 31, corresponderá el 7 de septiembre, ese día hay una jornada nacional de concientización para erradicar el abuso sexual y cualquier tipo de maltrato en las escuelas. Entonces estamos siendo muy estrictos en eso, en que las escuelas sean lugares seguros y que no representen ninguna amenaza para nuestros niños y nuestras niñas. Es algo que hemos tomado muy en serio en la Secretaría. Esta campaña se está llevando a cabo en todos los niveles educativos y también se está llevando a cabo tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas, porque sí, recordar que el caso de Francisco, del exprofesor, fue en La Salle. Los protocolos son para todas las escuelas, públicas y privadas. Estos aplican principalmente a educación básica. En media superior tenemos otro tipo de protocolos, pero están
tienen otro tipo de enfoque diferente al que se aborda en educación básica, donde los niños lo que necesitan es protección. Por ejemplo, una de las cosas que nos instruyó la presidenta, en todas las escuelas nuevas que estamos haciendo hay baños para los alumnos, las alumnas, y hay baños para los profesores. Teníamos 26 escuelas y todas están bueno, hay una que no, que ha sido clausurada por el gobierno de Tamaulipas, pero las demás están ya en transformación. Hay un acompañamiento por parte de las autoridades estatales y también de nosotros para que logren esa transformación, porque pues no queremos tampoco dejar sin opciones educativas a las y los jóvenes, sobre todo en aquellas que tienen cierto reconocimiento, pero sí valores cívicos, ciudadanos y el humanismo mexicano es lo que va a preservar, porque detrás de este concepto militar y aparentemente de disciplina, en algunos casos lo que había era abusos, era maltratos y era violencia. Entonces, ninguna escuela que bajo algún concepto disfrace este tipo de abusos y violencia no se va a permitir. Tenemos que proteger a los jóvenes y a los adolescentes, a los niños y a las niñas. Hay 26 escuelas en el país. Básico y algunas en media superior también. Todas, hemos hablado con todas las autoridades, no tenemos ningún conflicto con ninguna. Se ha entendido que, digamos, esta fue pues escuelas que estuvieron al margen de la ley, pero ahora estamos poniendo orden en ello. Muchas gracias, secretario. Se lo pregunto también porque en este caso existen dudas sobre posibles conflictos de interés, presidenta. Hay un funcionario, Jorge Nader Curi, quien fue director de la Facultad de Derecho y posteriormente abogado general de la Universidad La Salle, es decir, tuvo responsabilidades jurídicas dentro de la institución cuando comenzaron a surgir estas denuncias contra Serrano Limón. Después, presidenta, integró el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y actualmente dirige el INACIPE. Preguntarle sobre esto, ¿considera necesario revisar la actuación de este funcionario durante las investigaciones y pues si fue adecuada o si existió algún conflicto de interés que pudiera haber afectado la confianza de las víctimas? Si quieres, te pediría que me des más información sobre este caso que interesa y me comprometo a hacer la investigación de qué pasó con todos los casos de investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Buen día. Bueno, dos más, si quieren. A ver, la compañera. Gracias, presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Presidenta, en este debate de regular el uso de redes en México, en Estados Unidos, de acuerdo a una nueva encuesta, el 61% de los estadounidenses apoya una mayor supervisión de las empresas de redes sociales, pues exigen que estas empresas utilicen tecnología de verificación de la edad para evitar que adolescentes menores de 18 años abran alguna cuenta. ¿México se sumaría también a esta exigencia a estas empresas? Es lo que tenemos que decidir. No hay una… Hasta ahora nuestro interés es las escuelas. Y después vamos a lo que sigue, en una discusión. Todavía no tenemos nosotros una propuesta. Los expertos que estuvieron aquí la semana pasada, uno de ellos trabajó en una de estas empresas. Digo que hay muchas cosas que se pueden hacer desde las propias empresas para evitar estos esquemas. Entonces estamos platicando. Todavía no tenemos una orientación en este sentido. Gracias, presidenta. En otro tema, saber qué información tiene sobre el decomiso que la Fiscalía hizo en un predio de la empresa MyTrack, en la que se decomisaron 3.7 millones de litros de combustible robado, una empresa a la cual el gobernador panista y exprófugo García Cabeza de Vaca entregó un contrato por más de 90 millones de pesos en adjudicación directa. ¿Si tiene información al respecto? Ya que lo informe la Fiscalía.
Y ya por último, Presidenta, sobre esta reanudación de envío de aguacate a Estados Unidos, si tiene que ver el envío de estos más de 1.500 elementos de la defensa a la zona aguacatera de Michoacán para garantizar la seguridad. Repito, tenía yo ya reunión con la Asociación de Exportación de Aguacate, no recuerdo ahora el nombre. Asociación de Productores y Empacadores, Exportadores de Aguacate. Ya teníamos reunión con ellos porque querían pues platicar con el Gabinete de Seguridad y decidí encabezar la reunión para fortalecer la seguridad en otra zona de Michoacán, que no es la zona de Uruapan, donde ha disminuido mucho. De hecho, en la encuesta de la ENSU, del INEGI, en el caso de Uruapan, disminuyó la victimización en 60%. O sea, a las personas que se les pregunta, ¿fuiste víctima de algún delito?, disminuyó en el último trimestre en 60%. Y tiene que ver pues con un trabajo muy importante que se hizo con el Plan Michoacán. En esta otra zona recientemente se incrementó la extorsión. Entonces ya teníamos reunión con ellos para ver cómo podíamos apoyarles y en general a toda la población. Y justo se da el tema de la inspección del aguacate. Entonces la decisión de enviar más apoyo de la Guardia Nacional a esa zona, que son 5 municipios, ya venía tomada desde antes y evidentemente apoya también pues justamente en la zona donde Estados Unidos pidió mayor vigilancia para sus inspectores. Gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, la última pregunta. A ver, compañero. Vamos. Gracias, Presidenta. Carlos Padilla, de la revista Zócalo. Con regularidad conocemos versiones, noticias de acciones de niños o adolescentes que cometen delitos o son influenciadas por las redes sociales. Aprovechando la visita tan importante de las maestras, no sé si tengan alguna experiencia que hayan conocido de cerca, alguna situación de crisis manifestada por niños o adolescentes por el uso excesivo o presunto uso excesivo de las redes sociales. No sé si quisieran citar algún caso. Pues justamente como les comentaba, existe mucho esa dificultad, sobre todo en adolescencias y juventudes, de diferenciar las subculturas de la simulación. Y esto tiene también impacto no solo en el aprendizaje, sino en las relaciones que tenemos cada día y que están mediadas por tecnología. Están presentes violencias digitales, están presentes también algunos cuestionamientos que tienen que ver con cómo nos relacionamos sin saber quién está detrás de la pantalla. Por eso se requiere este acompañamiento gradual y esta competencia mediática crítica que nos permita no solo identificar si hay alguna desinformación y que conozcamos, como bien lo comenta la Presidenta, cuáles son estos daños, estos impactos que tenemos en nuestras relaciones y también en cómo nos estamos aproximando a otras personas, al reconocimiento de otras situaciones. Es también muy cierto que pues toda la información que está tanto en redes sociodigitales ya únicamente no son para socializar. Existen algunos estudios y algunas propuestas, por ejemplo, de autoras como Dana Boyd, que presenta justamente que estos medios y estas redes ya son parasociales, que si vemos las actuales generaciones ya no las usan para este tipo de comunicaciones, a veces únicamente es para este consumo y para mantenerse al día. Entonces esto representa otro tipo de riesgos y también, bueno, una responsabilidad compartida tanto con escuelas y con familias, porque como les comentaba, muchas de estas situaciones pues están y se van a la familia. ¿Qué sucede
cuando esta familia pues está en una situación y condiciones complicadas de vulnerabilidad, de brechas tecnológicas, o que no existe el suficiente capital cultural y social para estar mediando estos usos. Pues es justo donde entra la escuela para poder equiparar y reducir estas desigualdades y sobre todo informar y ver estos también consecuencias no solo en la salud, sino también en las relaciones sociales. Bien, bueno, igual si es posible que alguna de las maestras comenten. Ayer en el programa de Operación Mamut que transmite Canal 11, entrevistaron a un especialista de la Red de Protección de los Derechos de la Infancia, y esta persona dijo que más que regular el uso del tiempo en los niños y adolescentes, pues, ella recomendaba regular a las plataformas. Pues hemos conocido casos, inclusive multas que se aplican a las transnacionales, y estos casos duran muchísimos años antes de llevarse a cabo una multa. Entonces, no sé si alguna de ustedes quisiera comentar esta opinión de que se multe, más bien se restrinjan a las plataformas antes de restringir el uso de los niños o adolescentes de estas plataformas o redes digitales. La responsabilidad no es de la persona. La responsabilidad es de una plataforma que está diseñada para generar adicción. Sin embargo, las personas tenemos que conocer ese impacto para también generar el comportamiento alrededor de las redes sociales y de las plataformas. Por ejemplo, vamos a poner en otro caso, el cigarro. Se demostró por muchos años que el cigarro tenía químicos que provocaban mayor adicción, incluso que la posible adicción que pudiera generar el tabaco per se. Se demostró, incluso hubo juicios en Estados Unidos que fueron ganados. Hay películas sobre ello, libros. ¿Qué se hizo en general en todos los países o qué se hizo en México? Pues que no se anunciaran, por ejemplo, en la televisión, poner un impuesto mayor, evitar que se fumara en lugares colectivos como restaurantes, salas de cine, en fin, teatros. Se reguló, pero también una campaña que decía el cigarro te hace daño, puede causarte cáncer u otras enfermedades pulmonares. Bueno, aquí apenas estamos viendo qué vamos a hacer con las plataformas que, como bien se mencionó en la conferencia de hace una semana, en mucho están diseñadas para generar adicciones, en particular el scrolling infinito. Entonces, tiene que haber conciencia en la persona, desde los niños, los papás, los adolescentes, todos, de que podemos caer en una adicción, los adultos, por estar utilizando excesivamente el celular. Pero también tiene que haber alguna regulación a las plataformas. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, tenemos que discutir como sociedad, incluso la inteligencia artificial. No es una situación en donde el gobierno decida cuál es la regulación, sino ponerlo a discusión de las maestras, ponerlo a la discusión de madres y padres de familia y de todas y de todos, porque es algo a lo que nos enfrentamos que puede tener impactos muy graves en la educación de nuestros hijos y también en general de la sociedad. Entonces, por eso son estas reflexiones de los lunes e ir avanzando hacia qué regulamos, cómo lo regulamos y hacia dónde vamos. Con todo y lo que algunos dicen que queremos censurar, porque no se trata de eso, pues eso lo estamos poniendo a discusión, porque puede tener impactos muy graves en nuestros hijos, nuestros nietos. Claro. Presidente, si me permite preguntarle al secretario Mario Delgado, no es nuevo el impacto y los daños que provocan las redes sociales, el Internet, y desde hace mucho tiempo las asociaciones profesionales que defienden el derecho a la información han recomendado
materias como alfabetización mediática en las primarias o inclusive en los kinder. No sé si ya haya una materia, no sé si es de interés de la Secretaría, establecer ya como un criterio general una materia, un libro, particularmente de alfabetización mediática, que precisamente prevenga de este tipo de riesgos. No sé qué ha hecho la Secretaría, por favor. Algo aquí a lo que se refirieron las maestras es cómo formar una cultura digital, esta alfabetización digital, y que los niños puedan entender cómo funciona la tecnología, qué ocurre detrás de las pantallas para preservar siempre el pensamiento crítico. No hay una materia en particular y no podríamos pensar en que vamos a hacer una materia en particular para el desarrollo de esto, sino como parte de… ¿Por qué no pensar en eso? Si ya se comenta en todo el mundo los riesgos. ¿Perdón? ¿Por qué no pensar en una materia si en todo el mundo ya se alerta acerca de eso? Sí, podría ser, sobre todo por lo que se ha dicho aquí, de cómo el uso de la tecnología bien aplicado con fines pedagógicos puede ser útil. Entonces, ese es, digamos, por eso es el dilema de las plataformas. Se puede discutir cómo utilizar la tecnología de buena manera con fines pedagógicos, y eso va generando una cultura y una alfabetización digital como la que tú estás comentando. Yo creo que es algo que podemos discutir y por qué no incluirlo, ¿no? Gracias. Bueno, humanismo mexicano. Gracias, presidenta. Muy buenos días, secretarios, subsecretarios. Para el humanismo mexicano, la búsqueda de la verdad es un principio ético fundamental. Y así lo comprueba, por ejemplo, la defensa que se hace de la búsqueda de la verdad a través de un periodismo libre desde la época de la independencia. No hay que perder de vista que El Despertador Americano, nuestro primer periódico insurgente desde diciembre de 1810, lo que busca es informar de manera puntual y cabal la verdad que estaba predicando en ese momento el cura Hidalgo en la lucha por la independencia, en contra de la mentira que la Gaceta de México propiciaba a través de sus páginas y a través de un personaje muy nefasto que se llama José María Calzada, al cual el padre Servando Teresa de Mier le acredita todas las fake news que publica en la Gaceta en contra de los insurgentes. La defensa de la verdad se ve también en nuestra segunda transformación, la defensa a ultranza que hace Juárez y los liberales de esta libertad de expresión. Y en el caso de Madero, él es uno de los grandes defensores de la defensa de las audiencias para garantizar la verdad en la prensa libre. El día de hoy hemos preparado una cápsula que resalta la importancia de la lucha de Madero a favor de la defensa de la publicación de la verdad en los medios de comunicación. Desde muy joven, Francisco I. Madero aprendió que la libertad de expresión es un derecho fundamental vinculado al liberalismo enarbolado por Benito Juárez y defendido por su familia a mediados del siglo XIX. Entre 1886 y 1892, Madero estudió en París y conoció la experiencia de la Tercera República Francesa y el papel de la prensa en la construcción de movimientos políticos. Ya en México, impulsó el periodismo crítico y financió diversos proyectos como El Demócrata, órgano del Club Democrático Benito Juárez, donde divulgó sus ideas y proyectos y el cual lo postuló como candidato en las elecciones municipales de diciembre de 1904 en San Pedro, Coahuila.
Madero mantuvo una intensa correspondencia con periodistas críticos de la dictadura como Filomeno Mata y Paulino Martínez, y con su dinero financió publicaciones antirreeleccionistas como Regeneración de los hermanos Flores Magón. El fraude electoral de 1910 desencadenó la Revolución Mexicana. Luego de los tratados de Ciudad Juárez del 21 de mayo de 1911, Díaz aceptó el exilio y Madero se comprometió a celebrar elecciones extraordinarias, convencido de que solo el ejercicio libre del voto le daría legitimidad a su gobierno. Tras haber obtenido el triunfo inobjetable en las urnas, el 6 de noviembre de 1911, Francisco I. Madero asumió formalmente la presidencia de la República en compañía de José María Pino Suárez como vicepresidente. En ese acto, el presidente ratificó su profunda convicción e irrestricto respeto a la libertad de expresión, afirmando que para la prensa libre en nuestra patria solo tiene eco la verdad. Solo ella conmueve las ánimas, despierta las conciencias dormidas, enciende el fuego del patriotismo. Frente a los cambios propuestos por Madero, la prensa exoficial e intelectuales denunciaron el derrumbe del país y abogaron por la vuelta al porfirismo y los antiguos privilegios. El 20 de noviembre de 1912, en el segundo aniversario de la Revolución, en el evento para conmemorarlo, el presidente Madero expresó: en ningún país del mundo hay una libertad tan desmedida para la prensa como la que tienen en México. La prensa ha perdido todo el respeto a las autoridades emanadas de la voluntad popular. Ha procurado desprestigiar por medio del ridículo, de la sátira. No ha vacilado en calumniar e injuriar. Ahora se puede afirmar que Madero no tuvo entonces enemigo más cruel, más despiadado, más infame, más perverso y vil que el grupo de periodistas que antes habían sido admiradores miserables y lacayos de la dictadura, escribió González Garza. Débiles, cobardes y serviles con quien los humillaba, se tornaron altaneros e insolentes con quienes respetaban sus vidas y los dignificaban, como lo hizo Francisco I. Madero al ser candidato, dirigente y el presidente que rescató el sagrado derecho de la libertad de expresión, elemento central del humanismo mexicano. Gracias. Buen día.